La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes. En esta tarde, en este domingo, estamos comenzando como siempre para compartir cosas hermosas que nos traen los jóvenes, y así compartimos lo que ellos están haciendo, lo que ellos quieren sembrar también en el corazón de otros jóvenes. Por eso nuestro programa se llama así, Jóvenes para otros jóvenes, pero siempre acompañado de la familia, como estamos haciendo en este domingo. Qué lindo encontrarnos, mirar las cosas lindas, el esfuerzo también de ustedes, queridos papás, queridas mamás, en la formación y en la educación de sus hijos. Y hoy tenemos aquí un grupo de invitados que están viniendo de Mariano Roque Alonso, ¿verdad? Sí. Entonces estos jóvenes que están viniendo de Mariano Roque Alonso, y vamos a escucharles un poco la experiencia. Ellos vienen de Mariano Roque Alonso, de una capilla que se llama Virgen del Carmen, ¿verdad? Así es, Virgen del Carmen. Y tienen el grupo que se llama Seguidores de Cristo. Muy bien. ¿Están preparados para compartir, queridos jóvenes? ¿Sí o no? Claro que sí. Parece que su cara está medio asustado. Un poquito, sí, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar y vamos a hablar un poco con ellos. Les dejo el micrófono. Vamos a comenzar aquí por la izquierda. Entonces vamos a presentarnos primero. La gente les quiere conocer, saber un poquitito sobre todo de qué club son. Si son de Guaraní, son los mejores. Eso ya sabemos. Pero algunas veces hay también otros que no son tan buenitos. Bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, padre. Me llamo Micaela Struay, tengo 19 años. Actualmente estoy en el primer año de la carrera de nutrición y soy del Club Libertad, padre. ¿En serio? Sí. Libertad. ¿Te gusta la libertad, verdad? Sí, eso así es porque mismo. ahora nomás Libertad está en buen camino. ¿O ya eran luego? No, de la cuna. De la cuna. Sí. Pero ¿quién vio? ¿Tu papá, tu mamá, todo? Mi abuela, mi bisabuela, mi ¿En mamá. serio? Sí, mi tío ¿En serio? jugó en el Club Libertad, por ejemplo. Ah, con razón. Sí. ¿Cómo se llama? A ver, ¿Struay? Sí, Struay. Pero ese pegó... Ardilla Struay era ¿Ah, sí? su apodo. ¿Y cuántos años tiene ahora tu tío? Y mi tío está por cumplir los 52 O años. sea, que hace poco nomás entonces. Más o menos, más o menos. ¿Hasta los cuántos años? Pero fue famoso, o había un Struay, ¿verdad? Sí, había un Struay Y ese ahí. picó de tu tío, Gina. Sí, así mismo. Me suena ahora, me suena. Sí. Yo lastimosamente no hay que seguir demasiado así con los nombres y apellidos, no soy tan bueno, ¿verdad? Yo a mí se me tampoco. quedaba en el tiempo de Romerito, eso, Romario, eso, ¿dónde? Eso bueno, después había uno también medio Maradona, algo así, no sé si escuchaste, pero ese era No, Curetí. él no. Está también el telégrafo Tatatani Struay. Había otro. Ese ya es más mi tío lejano. Así, Sí. tío lejano. Bueno, ese debe ser así más famoso. Así mismo. Bueno, y vos estás con nutrición, Pico. Sí, la carrera de ¿Y nutrición. qué tal, che, la nutrición? Bien, Pico. ¿Qué es lo que aprenden? ¿A cocinar? Realmente todavía no entramos en la parte práctica, todo es virtual por el virtual, momento. Pico. No se Así puede mismo. cocinar virtualmente. No, todavía no nos enseñan eso. Pero ustedes tienen que preparar también la comida. Eso Sí, nosotros y para tenemos- eso tienen que aprender a cocinar. Así mismo, todo, desde lo teórico hasta lo práctico, todo Ya. preparamos. Pero primero tienen que saber todo cómo funciona el organismo para ver Así qué comida mismo. darle, ¿verdad? Así mismo, Bueno, padre. después tener que estudiar por mi cuerpito a ver qué tengo que comer yo. No porque si hay problema, cuando quiera. Bueno, muy bien. Entonces, ella es Micaela. Bueno, vamos aquí a la derecha. Vamos con los varones ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Y así te vamos conociendo. Buenas tardes, padre. Yo soy Lucas Rolón, soy de la Capilla Virgen del Carmen, tengo 16 años y mejor nomás no digo mi... A ver, vos de mi Guaraní, club porque viejo. si no... ¿Qué pasó? vamos a ir ¿Qué nomás. pasó? No me digas, son de los coleros, imagina. Mejor Ese- nomás no realmente. No, soy del Club Olimpia. Ah, de los Olimpia. sí. Ahora ya tienen vergüenza para decir los olimpistas que son de Y los Olimpia, sí, che. porque hay que No, pero decir, tranquilo, por lo menos lo que ustedes están acumulando de épocas pasadas. Bueno, y decimos, oye, ¿en qué curso está, me dijiste, Lucas? Estoy en segundo año de sociales. Virtual, veo. Virtual. La semana que viene ya va a ser presencial y bueno. Ya. Presencial. Sí. Vamos a ver qué sale. Bueno,
Y entonces, ¿qué tal? Por virtual se aprende algo, Lucas. ¿Aprendiste algo? Segundo año ya, ¿eh? Sí, se aprende, pero es muy, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿Para quién? ¿Para vos, para tu mamá, para tu papá, para quién? Para mí realmente es muy difícil porque... Ustedes ya hacen sí, solo, no hacen falta que esté mamita, papito ahí enseñándole. También, y los profesores de repente, no, es que te explican, te mandan la tarea y vos... Arreglate vos, tomá, Sí. mirá, lee y hacé este ejercicio. Prácticamente así es. Así es, ya. Bueno, a pesar de que todos nos decían, sí, es lo mejor del ministerio, le vamos a dar un acompañamiento. Vamos, yo enseguida ya me daba cuenta, mandanos Historia, allá, arreglate vos, lee historiografía, y si entendés, aprende, ¿verdad? Bueno, está bien. Bueno, y la otra participante, tu nombre. Bueno, buenas tardes, padre. Yo soy Sofía Sperling y tengo 16 años. Ahora estoy en segundo año de informática en el colegio y todo es virtual por ahora. Informática. Bueno, entonces informática por lo menos se antes que sabe utilizar la computadora. Más O o no, menos. ya. No, entrame por ahí la informática es otra cosa. Yo nomás me confundo todo. Sí, sería más bien, bueno, por ahora estamos todo lo que es teórico. Es más teórico que práctico, por Ya. ahora. Pero, ¿qué es lo que después, al final de cuentas, cuando vos recibí ese título en informática, qué es lo que se hace? ¿Qué hace un informático? Y sería más bien todo lo que es la parte del el cerebro de la computadora. O sea, como programación. todo lo que sea todo. programación y todo. Ya, o sea, no es tanto la parte técnica, En- arreglar una computadora. es 50 y 50. Ah, ¿también hacen Sí, eso? sí. Mira un poco, qué interesante. Bueno, ¿y en tu capilla cómo es la cuestión? ¿Vos estás también ahí, sos de la misma capilla? Sí, somos todos de la misma capilla. ¿Del mismo barrio? Grupo, sí, somos Bueno. todos vecinos, Ya. ¿Y cuántos son ahí en el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Ya. Bueno, entonces así le estamos presentando aquí a estos jóvenes que vienen a compartir con nosotros en este domingo y traen su linda experiencia de lo que ellos están haciendo allí en Mariano Roque Alonso. Esta capilla, Micaela, queda cerca del aeropuerto, ¿verdad? Sí, así mismo. Ahí vos sacás así la cabeza y el avión parece que me aterriza los... Sí, vos sabés que hace mover toda la casa. ¿En serio? El avión, cuando pasa. Pero Así es. ustedes luego van en contra de nadie, porque ahí no hay que lo edificar. No, padre, estamos en la zona que se debe ¿Así? estar, sí. ¿Se puede edificar? Se puede. No hay problema. No hay problema. Ya. Entiendo. Bueno, muy bien, entonces estamos así conversando con estos jóvenes y nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. La asunción de María al cielo. Queridos amigos, nos hacemos la pregunta si la asunción de María está en la Biblia. Como tantas veces nos preguntan y nos dicen si la asunción de María está escrita literalmente en la Biblia. Y evidentemente podemos decir que sí, porque la asunción significa ser asumidos por Dios, ser resucitados por Dios, ser asumidos entonces al cielo. Esto significa, y María es la primera mujer, la primera criatura igual a nosotros, que es resucitada por Dios, pero por haber cumplido la voluntad del Señor justamente. Y también tenemos que entender que este es un dogma de la Iglesia. Un dogma significa una fe a la que nosotros le ponemos el sello y decimos, este es el camino hacia donde nosotros estamos caminando, porque el Señor nos revela en su palabra. No hace falta que esté escrito así, literalmente. No tenemos que entenderlo de esta manera, sino que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que significa verdaderamente un camino de fe. La asunción significa entonces ser resucitados por Dios. La asunción significa ser asumidos por Dios después de haber hecho todo un camino de vida, de respuesta al Señor en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia.
Tenemos en la Biblia tantos personajes que fueron asumidos por Dios. Del mismo Moisés nos dice que no sabemos, en el capítulo 34 del Deuteronomio, que no sabemos, dice, dónde está la tumba de Moisés, es decir, que fue asumido, nos hace entender, nos hace comprender por sus acciones y porque Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, cumple la voluntad del Señor. También se nos habla de Enoc. Enoc dice que es también asumido por Dios, llevado por Dios. Incluso es muy interesante ese número, que es siempre un número simbólico, ¿verdad? 365 años dice que vivió. Es decir, dentro del año solar nos hace entender los 365 días que caminó de acuerdo a la voluntad del Señor. Luego tenemos también otro personaje como Elías. Elías, que significa justamente Yahvé es mi Dios. Es decir, un hombre que cumple la voluntad de Dios, que pelea por el yavismo, es decir, defendiendo la causa de Dios. Al final también es asumido por Dios, es llevado por Dios. Y ahí te pone la imagen que es tan hermosa, que es la del carro del fuego, cómo es asumido y llevado al cielo. Bueno, esto entonces significa para nosotros la asunción de María también. Una mujer que fue capaz de escuchar y de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo. María es nada más y nada menos que la Madre de Dios, la Madre del Salvador, la Madre del Mesías, es decir, del ungido. Dios que entra a nuestra historia para poder redimirnos, para poder salvarnos. Cada misterio que Dios nos trae a través de la Biblia y nos va narrando, revelándose a cada uno de nosotros, significa para cada uno de nosotros hoy hacer ese mismo camino. Nosotros estamos llamados a la resurrección, así como María, nosotros también a ser asuntos por Dios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo compartimos con los jóvenes que vienen de Mariano Roque Alonso. Ahora estamos entonces cambiando un poco, ¿verdad? Porque casi siempre estaban apareciendo los de Luque, etc. Ellos se adelantaron mucho, pero ahora los de Mariano Roque Alonso también están comenzando. Ahí tienen también su pastoral juvenil. Muy interesante, en una oportunidad participé con ellos, me invitaron. Creo que era la parroquia de ustedes, luego Micaela, que me invitaron. ¿En serio, padre? ¿La parroquia será? ¿Y vos no estuviste ahí, Pío? No, en la capilla. Yo estuve ahí. ¿Vos no estuviste claro que entonces? Sí, en la novena. ¿Vos qué sos ahí en la capilla? Yo en la capilla estoy encargada de liturgia y en el grupo juvenil soy la vicecoordinadora. Vicecoordinadora, Micaela. Así mismo. Ya. Bueno, ¿y qué tal? Explícame un poco, ¿cómo surge ustedes se llaman Seguidores de Cristo? ¿Cuánto tiempo que están allí y qué es lo que están realizando, Micaela? Bueno, el grupo juvenil Seguidores de Cristo surgió después de 2 años que terminó el grupo juvenil en la capilla, que se llamaba Hompac. Después de 2 años, en el 2013, fundaron unos jóvenes que se llamaban Diosnel y Ana. Con ellos comenzaron como coordinadores. Ellos tuvieron como 3 años y yo en ese entonces todavía no estaba en el grupo juvenil. Después, en el 2015-16, ahí sí estuve, después de Pascua Joven. Y cuando eso, el coordinador era Nelson. Y fue una muy linda experiencia. Y actualmente estamos queriendo servir a los ancianos. Ya, esos tienen como apostolado. Así mismo. Y hay muchos ancianitos por ahí, algunos enfermos. Vos sabés que sí, padre, hay muchas casas de abuelitos enfermos alrededor. ¿En serio? De la capilla, sí. ¿Y qué hacen? ¿Juntan víveres? ¿Le ayudan de alguna manera? Así mismo, juntamos víveres o vemos lo que les falte. También queremos ir a visitarle. Una vez que nos den el ok, nos vamos a visitarle, pasar un buen rato, cantar con ellos, escucharle, porque eso más que nada le gusta a los abuelos.
Ya. Que le Bueno, eso escuchemos le un gusta a poco. los abuelos. ¿Y a los jóvenes les gusta eso? Sí, a nosotros realmente nos apasiona tanto los abuelos y los niños. Esos dos son, nos sentimos muy identificados con ellos en ciertos modos. Ya. Y vos, Sofía, vos también participás de ese, ¿cómo se dice? De ese momento en que ustedes van a participar, a ayudar a los abuelitos. Y la verdad que ese es nuestra misión, es nuestro proyecto de servir más a los ancianos y a los abuelos. Y ojalá que se dé por ¿Cuántos varias abuelitos, por ejemplo, ahora ya están visitando a ustedes? razones. Y la ¿Cuántos verdad tienen en que- la lista? La verdad que no sé. Quiere decir que de Sofía Gina más o menos no va a Gina, ¿verdad? Pasarle un poco a Lucas. Y vos, Lucas, a ver un poco, parece que le voy a descubrir todito Gina. Sí. A ver, Lucas, vos, ¿cuántos abuelitos ya visitaste? Y realmente todavía no se visitó a ningún abuelito porque estamos en la pandemia y nos Por tienen la que dar el pandemia. ok. Mira, te salvaste, será, te salvaste. No. Entonces ese es el objetivo de ustedes, eso es lo que quieren hacer. Sí, eso es lo que queremos hacer, pero como te digo, hay mucho protocolo de por medio porque ellos se pueden enfermar, nosotros podemos llevar el virus. Y ahora estamos intentando eso, ver si se va a poder. Y Bueno, no tiene que esperar demasiado. Mira que los abuelitos van sumando su edad y después se mueren. ¿Y qué van a hacer? Van a esperar que venga otro abuelito. Y ahí ustedes ya van a ser abuelitos. ¿Eh? sí, pero sí estamos juntando los víveres para ¿Así? llevarle a ¿Así? los abuelitos. Bueno, sí. los víveres están juntando. Bueno, eso está bien. Bueno, y decime, pues, ¿cómo están organizados ustedes, Micaela? ¿Cuál es la organización? Vos sos vicecoordinadora, me dijiste. ¿Desde Así cuándo? mismo. Y realmente este año comencé a ser vicecoordinadora del grupo. Y antes no tenían luego porque estaba la pandemia. No, hace 2 años antes, fui también otra vez vicecoordinadora del grupo juvenil. A Y la ahora vos siempre me vice, che, vice. Sí, ¿Y siempre por qué vice. sos vice y no sos coordinadora luego? Y realmente porque creo que me ven muy exigente. en mi grupo. No creo. Sí, ¿En serio, mío? creo O que sea, si sí. vos sos coordinadora, le vas a hacer... por ejemplo, aquí Sofía parece que no se fue todavía a visitar a ningún enfermo. ¿No? No, ves que ellos son nuevos. Son nuevos. Sí, Bueno, ahí le este salvaste año. otra vez a los dos. Sí. A Sofi y a Lucas. Lucas Sí. me dijo que por lo menos ya están juntando víveres. Así mismo. ¿Y a quiénes le piden ustedes así los víveres? ¿Quiénes les ayudan para llevar a los abuelitos? Solemos pedir en la misa o salir casa por casa para pedir los víveres. Ya. Más lo que son costosos, pedimos en la misa, por ejemplo, si alguien nos quiere, nos quiere donar, nos quiere ¿Qué, por ayudar. ejemplo, son las cosas costosas que necesitan los abuelitos? Y más son las jeringas, pañales, para sus aseos. Esos son un poco Ah, más sí. costosos, sí. ¿Y porque qué tal? ¿Y la gente responde? O sea, ¿te da por lo menos algo? Vos sabés que sí, padre, ayudan. Gracias a Dios ayudan mucho ellos. No nos niegan cuando nosotros le pedimos la ayuda. ¿En serio? Sí, así Ya. mismo. Y claro, y se dan cuenta que ustedes también son responsables. Entonces vos, Micaela, sos muy exigente, ¿vio? Sí, yo creo que sí, padre, por eso siempre Entonces yo no quiero que vos seas mi nutricionista. No, claro que Va, él hace muy sí. garuta. No, Mira claro que- que sí. Así vas a mira que llegar es más flaquito. rápido a tu ¿Así? objetivo. ¿Así? Sí, esa es la clave. Está bien. Bueno, entonces así nosotros estamos conversando con estos jóvenes que están viniendo de la comunidad de Mariano Roque Alonso. Ahí entonces la capilla que se llama Nuestra Señora Virgen del Carmen. Nuestra Señora Virgen del Carmen. En julio, el 16 de julio fue la fiesta. Así Ahí. mismo. Bueno, y ahí yo les conocí, pero esa vez me sorprendió porque justamente era el día, no sé si era el cuarto o el quinto día de la novena en que le correspondía a los jóvenes. Entonces, una cantidad de jóvenes que me llamó mucho la atención. Y entonces ahora ellos vienen también a participar y así conocemos un poco de las muchas actividades lindas que los jóvenes están haciendo también en esos lugares. Nosotros tenemos que apoyarles, sobre todo los mayores, los padres, los educadores, la familia. Por eso justamente el nombre de nuestro programa es así. Y ojalá también podamos seguir despertando más y más acompañándoles para que puedan hacer un lindo servicio y sobre todo puedan crecer en los valores. Primero en los valores humanitarios. Lo humano es esencial y básico. Pero desde ahí todo eso nosotros sabemos, como dice Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y fuiste a visitarme. Bueno, por ahí va Gina entonces, ¿verdad, Sofi?
Y Lucas, dale, fuerza. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este domingo, ya en el 25º del tiempo ordinario, queridos amigos, nos ponemos siempre en este camino, en esta gracia que el Señor nos regala, que con su palabra también nos va encaminando y nos ayuda, ¿verdad?, a tomar decisiones en la vida. Hoy escuchamos la primera lectura del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 2, versículo 12, luego del 17 al 20. Lo condenaremos a muerte. Se dijeron los impíos, tendamos trampas al justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo, ese es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte deshonrosa, pues dice que hay alguien que cuida de él. Libro de la sabiduría, queridos hermanos. El justo y el injusto, el pío y el impío. Aquí están hablando justamente los impíos que atentan contra la vida de los justos. Pero recordemos que en la vida vamos a encontrar muchas personas que están, queridos hermanos, del otro lado, de la parte del mal, que van a estar acechando nuestra vida, que van a estar procurando hacer de todo para poder tirarnos a la lona. Pero upea entonces a peñandeñas en Dupaité, lo que ellos van diciendo. Y entonces tenemos que estar preparados. Que hay gente que nos va a estar acechando de parte del mal. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo, ese es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo arrancará de la mano de sus enemigos. Pidamos, queridos hermanos, en primer lugar esa gracia y esa fuerza para luchar contra el mal y sobre todo para ser siempre socorridos y acompañados por Dios en la medida en que nosotros también procuramos de hacer todo el bien posible a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo en que compartimos con estos muchachos, chicos, que vienen desde la capilla Nuestra Señora Virgen del Carmen. El 16 de julio es el día de Nuestra Virgen con esa advocación, Virgen del Carmen. Bueno, vamos a seguir un poco. Lucas, ahora yo quiero hablar, a ver un poco, tenés que ahora decirme un poco cómo es que llegaste vos a esta comunidad. Vos pertenecés a esa capilla, por ahí vivís cerca, alrededor, y qué es lo que te atrajo para ir ahí a pertenecer a este grupo. Y realmente, padre, yo soy de la comunidad, yo vivo cerca de la capilla y bueno, todo comenzó cuando mi mamá me inscribió para confirmación. Ah, vos te inscribiste para confirmación. ¿Y ya hiciste ya o estás en camino? No, ya hiciste. Ya me confirmé. ¿Ya te confirmaste? Sí. ¿Cuándo te confirmaste? En mayo. Mayo. Exactamente la fecha no recuerdo, pero sí, en mayo. Ya. Después de hacer la confirmación, pasaron 2 domingos así que me sentía medio vacío, no hacía nada en casa y bueno... Terminó momento del encuentro. Y entonces... Ya. Y entonces así fue como yo me acerqué
Me acerqué al grupo juvenil, pregunté si había y se dio. Me dijeron que sí había, entonces pregunté cómo iba a ser la cuestión. Y me gustó su organización porque ellos trabajan y se ¿Con quién divierten. hablaste? ¿Con la vicecoordinadora? Con uno ¿O del con grupo la juvenil, coordinadora? con Que una por la amiga. pinta es más buenita. ¿eh? Sí. Sí. Así, es que yo así me uní porque ellos trabajan y en el proceso de trabajar se divierten. Y eso Claro. es lo que a mí me motivó como joven. Porque, O sea, sentirte bien, sentirte a gusto. así mismo, si te soy sincero, es algo lindo, no es que todo es todo así. Todo así como la gente piensa que sería la iglesia, no es así. Yo llegué y impresionante la cantidad de jóvenes que hay, al menos gracias a Dios, en mi comunidad. Y así Y fue como- eso justamente, Lucas, lo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo me fui de repente, suelo ir a varias comunidades y suelo ver así algunos jóvenes. Pero ahí luego entré y todo me recibían y esto, y después ya me ayudaban con la cuestión de la filmación. Recuerdo. Lo creo que era Sofi, ¿verdad? Ay, poco solo de informática, ¿dónde va el lío? Bueno, lo que sigue ahí para filmar, para hacer esto, para transmitir Doña de Yañez, todo eso. Vieron cómo solucionarme el problema. Espectacular. O sea que eso entonces, Lucas, es lo que te atrajo. Sí, eso es lo que me enamoró prácticamente del grupo ¿Y y ustedes pienso hacen estar así, mucho partido de tiempo. fútbol o piqui o cualquier otra cosa? ¿O todo es servicio nomás a los viejitos o a los otros? No, y realmente ahora estamos trabajando mucho con los viejitos y también por la capilla. Pero sí, como vos decís, jugamos y yo qué sé, nos mostramos a los jóvenes para que, yo qué sé, ellos digan qué ellos son, por qué están acá jugando. Y así para que ellos se acerquen. Claro. A Eso es través lo del que deporte, hacemos. eso es muy importante. Don Bosco siempre decía que el deporte es el cabure y para los jóvenes. Bueno, y vos, Sofi, ¿cómo es que vos llegaste a este grupo, ¿verdad? A integrarte? ¿Y qué es lo que más te gusta también ahí? Bueno, yo empecé el grupo juvenil cuando terminé la confirmación. Acá ¿Cuándo con terminaste? Lucas, con Lucas. Con Lucas, en Sí, mayo. Sí, en mayo. Sí. A finales de mayo prácticamente. Y yo empecé en Cabeví 2, ya estuve en la capilla y me llamó la atención el grupo porque siempre hacían actividades, siempre se reunían y me llamó más la atención las actividades y eso. Después fui sabiendo más sobre el grupo, cómo participaban en la misa, cómo ayudaban en la capilla, en los alrededores y todo eso. O sea, llama la atención eso, que los jóvenes vayan recorriendo las casas, Sí, la familia, le visite a los viejitos. sí. Ya. Llama Pero vos mucho- todavía ahí no te lanzaste. A vos te llamó nomás la atención todavía, ¿verdad? No. De mayo, junio, julio, agosto. Hay que ver. Bueno, ya, hay que comenzar a ponerse la zapatilla ahí, ¿eh? Y yo ahora estoy formando parte, soy del grupo, formo parte de las cuestiones de dinámica y todo eso. Me puse la camiseta. En serio, o sea, vos le Sí. haces jugar, etcétera. Sí, ahora estamos en ese tema, estoy dando mi poquito tiempo para hacer más divertido y para que los jóvenes participen más y se abran más con la comunidad. Ya. Obvio, sos divertida. Un poco. ¿Ah, No sí? sé. No, me considero divertida. Te miraba así, y Sofi tiene la sabiduría para ser divertida. Bueno, esperemos que sea divertida. Bueno, y vos que era medio exigente, ¿también sos divertida aquí con Sofi? Yo realmente creo que soy la más divertida en el grupo, padre. ¿O Sinceramente. se divierten de vos? No. Ah, sí, no. No, yo le ayudo a ellos para compartir y movernos y todo. Soy exigente cuando tenemos que trabajar, pero cuando tenemos que divertirnos, yo soy la que más se divierte entre ellos. También. Sí. Qué bien, che. Les felicito. No, y eso se necesita, eso hace parte de nuestra vida, ¿verdad? No todo, yo digo siempre, no todo es dulce de leche, digo yo, ¿verdad? O sea, hay momentos en el cual tenemos que ponernos las pilas y eso es importante, ¿verdad? Entre los jóvenes. Los jóvenes, sobre todo Don Bosco decía, ¿verdad? Tiene el momento del placer, del hacer, del deporte, o sea, que nos atraiga. Pero llega en el momento, bueno, aquí terminó el patio, ahora tenemos un momento de oración, decía Don Bosco, y aquí tenemos el momento del trabajo y el empeño.
Y don Bosco en eso era ejemplo porque se arremangaba la camiseta, ¿verdad? Incluso él tenía esa famosa frase, dice que uno tiene que ir al cajón con los zapatos puestos, dice. Imagínate vos, con los zapatos puestos. ¿Entendieron lo que quiere decir eso? ¿Entendieron? No. Voy a decir, yo tengo campeón, dijiste, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que uno tiene que trabajar verdaderamente hasta el último suspiro, ¿verdad? Por los jóvenes y por los que necesitan. Bueno, estamos así compartiendo con los jóvenes que vienen desde Mariano Roque Alonso, la capilla que se llama Nuestra Señora del Carmen. ¿Qué parroquia es, Micaela? La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, de Roque Alonso. Volvemos enseguida nosotros con nuestro programa del día de hoy. Jóvenes para los jóvenes en familia. Espíritu de Dios, ven, derrama la unción. Ven, Espíritu de Dios, que reaviva la llama de tu amor. Ven, Espíritu de Dios, ven y habita este lugar. Ven, Espíritu de Dios, y derrama tu gracia y tu bondad. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Abre mis ojos para mirarte, lava mis oídos para escucharte, toca mis manos para servirte. Te necesito, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama la unción
Estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo que estamos hablando con estos muchachos y chicas que vienen desde Mariano Roque Alonso, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, una de las capillas Virgen del Carmen. Y como siempre nosotros en este bloque vamos concluyendo ya con un mensaje también. Vamos a escucharle a estos jóvenes, ellos están entusiasmados siempre con sus actividades. Ciertamente que los que son ya papás, mamás, hicieron también una experiencia hermosa, ¿verdad? En nuestro tiempo, como decimos, los más avanzados ya en edad, pero que hoy le damos la posibilidad, ¿verdad? A los hijos, a los nietos, que ellos sigan creciendo, y para eso es importante acompañarlos, ¿verdad? Que hagan una linda experiencia de humanidad, pero ustedes saben que el cristianismo, Jesús, justamente nos enseña a ser humanos, con la caridad, con el amor, con el servicio principalmente. Entonces, querido Lucas, mira, vos tenés un nombre luego bíblico será, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué mensaje quisieras dejar vos hoy a tus compañeros? Primero que nada, yo insto a la juventud a que le den un chance a tratar de mirar con otros ojos lo que sería la iglesia, porque uno puede ser que diga, ay, no, es yo que sé, aburrido. Pero realmente es sorprendente que no es nada lo que se ve de afuera prácticamente. Porque si un joven se anima a entrar a la capilla, a ver, la gente es muy cálida, es muy amorosa, no te van a juzgar, vos puedes acercarte. Y eso prácticamente que le anima a los jóvenes a que se unan a grupos juveniles o intenten al menos eso, que vean lo que es el trabajo en comunidad, trabajo en equipo. Y nada, les invito a que sigan en el camino del Señor. Claro, qué bien eso, Lucas, que dijiste, ¿verdad? O sea, y eso es lo que yo noto también, sobre todo en estas comunidades como la que tienen ustedes así, ¿verdad? Que es muy familiar, es un acompañar verdaderamente y ese gran aprecio, ¿verdad? Entre las personas. Uno lo siente, la calidez, y eso es lo más importante. Bueno, Sofi, entonces, ¿qué mensaje vos le querés dejar a tus compañeritas, compañeros o a los papás también? ¿A quién vos le querés dejar un mensaje hoy en este domingo? Bueno, el mensaje que quiero dar es que dejen que Dios les guíe. Eso es sobre todo, porque Dios quiere lo mejor para vos, y capaz si vos haces un plan y te sale mal, es porque Dios sabe que ese plan estuvo mal o te iba a llevar en algo malo o cosas así. Entonces es mejor dejar todo en manos de Dios y sobre todo rezar, darle ese poquito tiempo a Dios para que te guíe, te abran los ojos para seguir con Él. Qué bien. Eso es importante, ¿verdad? O sea, dejar un poco. Y eso es lo que María hace, ¿verdad? El hecho de que se haga en mí según tu palabra. Algunas veces, ¿verdad? Más para decir en una forma, no decirlo en forma negativa, Dios no quiso eso para vos, ¿verdad? Dios tiene algo mejor para vos, ¿verdad? En un sentido positivo, siempre que el Señor busca las cosas mejores para que podamos realizarnos. Y tal vez por eso hay algunas cositas que a veces parece que no nos va, pero es porque el Señor tiene cosas mejores. Entonces uno tiene que saber entenderlo y mirarlo desde ese punto de vista. Y bueno, Micaela, vicecoordinadora, entonces, ¿qué vos le querés dejar a los jóvenes? Invitar también a otros que hoy, evidentemente, que están ahí todos prendidos y dice, a ver, ¿qué es lo que Micaela nos va a decir hoy como vicecoordinadora? Bueno, antes que nada, quiero invitarle a los jóvenes que busquen enamorarse de Jesucristo. Y conocerle bien, porque uno nunca se va a enamorar de alguien que no le conoce. Entonces uno al conocerle a Jesucristo se enamora y tiene esa pasión de querer servirle. Y también quiero dejarle un mensaje a los padres, que apoyen a sus hijos, que le apoyen, que tengan confianza en ellos y le motiven a seguir. Porque si los padres luego le atajan y le dicen, no te vayas a misa, ¿qué es lo que vas a sacar de ahí? No vas a sacar nada bueno. Llegó un punto que hasta escuché que dijo un padre, la iglesia no te va a dar de comer. Y realmente eso me dejó impactada, porque nosotros queremos ayudarle a nuestros jóvenes de todas las maneras que podemos, pero necesitamos también el apoyo de los padres,
que se acerque también con sus hijos a la iglesia, que vean qué hacen sus hijos ahí. Y también para poder ayudarnos, porque nosotros solos no vamos a poder todo. Necesitamos de la ayuda de los padres. Y eso, que se acerquen a la iglesia, que tengan fe en su hijo, esa confianza, para poder hacer algo lindo, algo muy lindo por la comunidad. Nada más que eso. Qué espectacular, ¿no? Y ciertamente, eso estamos justamente hablando, por eso es jóvenes para los jóvenes, pero en familia, ¿verdad? O sea, es la familia la que tiene que apoyar, tiene que ayudar, tiene que estar entonces ahí codo a codo con sus hijos, con los jóvenes, para que esto también pueda aprender, ¿verdad? Y evidentemente que es la iglesia la que te va a dar de comer después al final, de acuerdo a los valores o principios. La vez pasada, justamente lastimosamente, sucedió una situación muy, muy difícil en una familia adinerada incluso, ¿verdad? Que después el joven se sacó la vida, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque justamente le faltaba a Dios, ¿verdad? O sea, le faltaba a Dios. Tenía todo. O sea, los otros le dieron de comer, o tenía mucho para comer, pero sin embargo no tenía lo esencial y fundamental, ¿verdad? Bueno, estos jóvenes tienen como lema del capítulo 18 de San Mateo, versículo 20. Pero yo comienzo con el versículo anterior, el 19, que dice así: también les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Esta es la enseñanza que nos deja Jesús por medio de San Mateo. Y este es el versículo que ellos eligieron como grupo. Justamente son seguidores de Jesucristo, dice. Y entonces es tan importante. Recién aquí Micaela nos decía y nos recordaba que para poder hacer un camino de crecimiento y darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, necesitamos reunirnos, pero reunirnos en el nombre del Señor. Y no nos olvidemos que siempre, y más aún Mateo, que es un evangelista judeo-cristiano, es decir, que él era judío y al mismo tiempo le está escribiendo para los judíos, y recordemos que la Biblia siempre, siempre apunta totalmente a la comunidad. Todo lo que nosotros somos, las riquezas, todo lo que nosotros recibimos de Dios, en favor de nuestros hermanos, de nuestra familia, de la comunidad. Por eso también somos jóvenes para los jóvenes, pero en comunidad, en familia. Tenemos que apuntar a eso. Y como ustedes están haciendo y se están proyectando, ¿verdad? Ayudar a los que más necesitan en este sentido, los ancianitos también, que son en este momento los más vulnerables, ¿verdad? Pero también hagan crecer siempre su comunidad, pero entre ustedes mismos. Los jóvenes para los jóvenes, hagan crecer en los valores y en los principios de Dios, los principios del Evangelio. Eso es lo que verdaderamente al final les dará de comer. Pero como dice Jesús, yo les doy de comer mi cuerpo y mi sangre, les doy la vida eterna, es decir, la felicidad. Y así entonces nosotros hoy nos estamos despidiendo en este domingo. Les agradezco, Micaela, Sofía, a usted, padre, Lucas. por la invitación. Bueno, ustedes. cuando quieran, este programa es de los jóvenes, de todos ustedes, cuando quieran y tengan otras cosas también que quieran compartir con las familias, con la sociedad. Yo les agradezco sinceramente porque esto nos anima a todos y a los mayores sobre todo y a apuntar siempre hacia lo alto. Y nos despedimos y les dejo la bendición del Señor en este domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces nos volvemos a encontrar con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.